Por eso todos los que estamos juntos aquí en este momento, Señor, deseamos tu palabra, deseamos el pan de tu palabra, pan del cielo. Deseamos que nos hables, que nos reveles. En este momento, Señor, queremos conocerte más, que nos reveles al Padre. Espíritu Santo, es uno de tus funciones en la vida de cada uno de nosotros, es revelarnos al Hijo y revelarnos al Padre. Hemos estado en tu palabra, en la revelación de Jesucristo, en la revelación del Espíritu Santo, y ahora queremos aprender sobre el Padre. Háblanos, enséñanos, abre los ojos de nuestro entendimiento, transforma nuestros corazones y nuestra vida, conociendo más al Padre que nos amó, entregando a su Hijo por nosotros. A ti, Padre, queremos conocerte más íntimamente y estar más cerca de ti. En tus manos estamos, en tus manos ponemos este tiempo juntos, en tus manos ponemos, Señor, que tu palabra sea espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestro ser. Cada amado y amada, cada hermano y hermana que me está escuchando sea impactado por tu palabra, transformado por tu palabra, renovado, libertado, restaurado, equipado por tu palabra. Si lo oramos, dándote las gracias. En el nombre de Jesús, decimos amén, 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 amados, amadas, ¿cómo están todos? Me imagino que están muy bien, que están contentos, que están felices, eh, que tuvieron el fin de semana pasado, un fin de semana de esos especiales, viendo todos los fuegos artificiales, celebrando el 4 de julio, 250 años de la independencia de esta nación que nos ha acogido, que nos ha recibido, que nos ha traído con muchas experiencias hermosas. Así que nuevamente saludos a todos y vámonos inmediatamente a la palabra del Señor porque hoy con mucho gozo y con mucho entusiasmo comenzamos a compartir lo que es la revelación del Padre. Y estas son enseñanzas que a mí me impactan, o sea, son enseñanzas que para mí son sumamente importantes y que el descubrir las verdades de esta palabra que vamos a estar leyendo definitivamente van a hacer una gran, gran, gran diferencia. Todo creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, es bien importante conocer al Padre. Es bien importante conocer al Hijo. Es bien importante conocer el Espíritu Santo, que es el Trino Dios. Y porque nuestro Dios Trino, un solo Dios, si me preguntan cómo es eso, no les voy a explicar, ni les voy a poder explicar. Esos son de las áreas que nuestra mente nunca va a poder entender. Probablemente verlo cuando estemos en su presencia va a ser otra historia, pero en esta carne, en estas condiciones nuestras ahora mismo, no vamos a poder entender el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. Pero sí podemos entender su carácter, sí podemos conocer su carácter, sí podemos conocer su personalidad, su persona, sí podemos conocer la relación que cada uno de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, decidió tener con nosotros. Y es bien importante porque nosotros adquirimos identidad cuando conocemos la identidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conocemos todos los beneficios que tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Con el Señor Jesucristo aprendimos muchísimo, pero una de las cosas más básicas, básicas, básicas que aprendimos es que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que dio su vida en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre,
el que tomó todos nuestros pecados, el que fue condenado en nuestro lugar, el que recibió todas nuestras enfermedades, el que recibió todas las maldiciones de la humanidad, el que recibió todo mal, todo dolor en nuestro lugar para nosotros recibir toda su capacidad, perfección, salud, etcétera, 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 santidad, justicia, todo, todo. O sea, hubo un intercambio en la cruz. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es centro, central, porque es a través de Él que podemos entonces conocer al Trino Dios. Si Él no hubiera venido al mundo, no hubiéramos conocido al Padre. Ahora, vámonos rápido a Juan 14, porque ahí es el principio que les introduje, que dice, esto es el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos. Recuerden que está pronto a partir, pronto a dar su vida, a morir en la cruz del Calvario, ser sepultado y resucitar al tercer día. Entonces ya él va preparando a los discípulos para que puedan entender toda la dimensión de Dios. Y es en estos capítulos 14 y 16 que también él presenta al Espíritu Santo. O sea, es como la revelación del Trino Dios. Y él dice, si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. O sea, ya en ese verso 7 él está diciendo tantas cosas, ¿ok? Lo primero que él está estableciendo es que conocerlo a él es conocer al Padre. En el versículo 6, Juan 14:6, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese fue el verso que el Espíritu Santo utilizó para yo conocerle como Salvador y Señor y entregar mi vida a Él y haber nacido de nuevo. Porque mi oración era, ¿cómo puedo llegar a Dios? ¿Cómo puedo llegar al Padre? Y fue un verso que aprendí cuando era niño en la escuela dominical en la iglesia, cuando mi abuela me llevaba a la iglesia. Me vino inmediatamente el Espíritu Santo, me convenció con ese verso. Verso clásico, pero con una profundidad. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, esas tres áreas que representan a nuestro Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, que nos revelan a Jesús, son verbos y sustantivos activos, o sea, no son pasivos, es movimiento. Camino es caminar. A través de un camino llegas a un lugar. La verdad es un concepto que no tiene sentido si no la conoces. La verdad y lo verdadero. Y la vida, entonces, es una fuente que recibimos. La vida desde la creación es lo que Dios impartió y compartió su vida, soplo de vida en el ser humano, aunque hizo los seres vivientes, así es como lo llaman. En el principio, en el caos que presenta la Biblia, en el primer capítulo de Génesis, no había vida hasta que viene el Todopoderoso, el Creador, y establece el orden. Y en el orden, entonces, transfiere, crea, desarrolla vida, tanto en animales como en los seres humanos. Pero Jesús se presenta entonces como la vida. Y el verso 7 entonces es la continuación
de ese verso 6 que es el contexto de lo que él va a decir ahora. Entonces, si me conocieran el camino, la verdad y la vida, o sea, si conocemos el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, entonces también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Con eso nos basta. O sea, ellos querían que el Señor hiciera un movimiento con su mano y abriera un telón y a ellos hubieran visto al Padre sentado en su trono, en su gloria. Ese era probablemente el concepto que Felipe quería establecer en ese momento. Y entonces el Señor le contesta, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Es interesantísimo, porque aquí es cuando entonces se establece un solo Dios, la unidad del Dios Trino. O sea, el carácter de Jesús en la tierra muestra al Padre, muestra no solamente su carácter, sino su persona, sus virtudes, su grandeza, su amor, su forma de pensar y de ver el mundo, su forma de pensar y vernos a nosotros. Entonces, ya automáticamente la revelación del Padre es Jesucristo. ¿Ok? Eso es importantísimo. La revelación del Padre es Jesucristo. El que quiere conocer al Padre tiene que conocer a Jesús. Entonces, casi siempre cuando decimos eso, estamos pensando únicamente en el nuevo nacimiento. O sea, lo limitamos, conocer a Jesús, lo limitamos a la experiencia del nuevo nacimiento, de haber entregado nuestra vida al Señor Jesús. Pero conocer a Jesús es mucho más amplio, mucho más profundo, de mucho más alcance que simplemente conocerlo como el Salvador, que nos llevó a la vida eterna, al perdón de nuestros pecados y nos libertó de la condenación. Es mucho más. Entonces, claro, ¿en qué momento los discípulos podían conocer al Padre a través de él? En ese diario vivir, en esos 3 años que Jesús estuvo haciendo obras y dando enseñanzas y relacionándose con ellos. Todo eso fue la revelación eterna del Padre en la tierra. Se hizo carne, la palabra se hizo carne, la luz se hizo carne, el Creador se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice el apóstol Juan. Entonces, cuando queremos conocer al Padre, lo que estamos iniciando en este tema es a través de Jesús. Todo lo que el Señor Jesús hizo es el carácter del Padre, o sea, su compasión. Cuando él vio a aquel paralítico, cuando vio al ciego, al muerto, o sea, todos esos momentos que él se movió en todo, desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos, era una revelación o fue una revelación del Padre. Entonces, si Jesús se compadeció, si Jesús sanó, si Jesús multiplicó los panes y los peces, si Él hizo aquello, lo otro, Él cuando trató a la mujer, cuando trató al niño, cuando trató a sus discípulos, cuando trabajó con las multitudes, todos esos movimientos, cuando estuvo en el barco o en la barca y la tormenta, todos esos momentos fueron la revelación del Padre, sin que él perdiera la identidad como hijo,
y su identidad como el Salvador que murió en la cruz del Calvario, en su persona como hijo. Entonces, podemos definir funciones muy particulares del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, pero el Trino Dios comparte una sola característica. Y lo más fuerte que lo vemos en el Trino Dios es el amor. Ahí es donde está la esencia. Entonces, de nuevo, para nosotros conocer al Padre, tenemos que ser estudiantes de Jesucristo. O sea, cuando leamos los evangelios, tenemos que leerlos con los lentes que no tuvo Felipe, porque él confronta a Felipe cuando le dice, ¿cómo es que, o sea, he estado contigo y no me has conocido? O sea, cuando él está hablando como el Padre, porque él le dice, Señor, muéstranos el Padre, con eso nos basta. O sea, hello, con eso nos basta. Muéstranos al Padre, con eso nos basta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir? O sea, tú nos muestras al Padre, lo vemos y ya no necesitamos más nada. Y esa puede ser la actitud de nosotros muchas veces. O sea, como que con eso nos basta. Por lo general, nosotros, los seres humanos, que funcionamos como los investigadores de laboratorio, que estamos todo el tiempo buscando cosas, este, creemos que ver algo o comprobar algo es lo que nos da la información completa. Sin embargo, la experiencia de la relación es la experiencia de la revelación. Importante. Hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, me he estado relacionando con ustedes, he estado conviviendo con ustedes, he comido con ustedes, he dormido con ustedes, hemos orado juntos, les he leído la palabra, han visto cómo yo trato a los demás, me han visto en todos los momentos de mi vida y todavía no me has conocido. O sea, no, Felipe, no me has conocido el Padre, Padre, ¿ok? Porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces no es ver, es conocer. Y por eso el 7 dice, y desde ahora lo conocen y lo han visto. O sea, lo han comprobado. Porque lo que estaban viendo era Jesús, su cuerpo, con su físico definido. No tenemos una foto de él, así que no sabemos cómo era Jesús. Pero cuando él habla de visto, no está hablando de un cuerpo físico, que es lo que nosotros por lo general definimos, sino de la vida que ellos vieron, el hacer, la dinámica, todo lo que él compuso esos 3 años en la vida de Jesús. Entonces, amados, es bien importante esto porque de ese punto es que partimos. Pero sí el Señor Jesús enseñó acerca del Padre. Por eso, el próximo pasaje, que no creo que lo vaya a poder estudiar completo hoy, es la oración del Padre Nuestro. Y el Señor les enseña a orar. Y vamos a ver otros versículos los próximos viernes con este tema, porque el Señor Jesús nos enseña que a quien nosotros oramos es al Padre, no a Él. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Eso fue lo que nos enseñó, lo vamos a ver el próximo viernes. Pero fíjense qué interesante, por eso ustedes deben orar así, porque le pidieron que los enseñara a orar. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Ya automáticamente, como ese es el tema, la revelación del Padre, ya automáticamente ustedes empiezan a ubicar al Padre. O sea, Padre.
nuestro que estás, o sea, la ubicación es en los cielos. Y cuando leemos muchos otros pasajes, vamos a ver que Él está sentado en un trono. Pero la identidad que nos da el Señor Jesús en esta oración es que nosotros tenemos un Padre, que es el Padre Celestial, que está en los cielos. ¿Ok? Y que cuando decimos santificado sea tu nombre, entonces establecemos una posición única del Padre Celestial. Porque todos nosotros que hemos tenido un Padre terrenal, sea simplemente porque fue el Padre biológico que aportó su parte para que nosotros fuésemos concebidos en el vientre de nuestra madre, o que fue un padre biológico, pero un padre también terrenal, un padre amoroso, un padre que estuvo con nosotros, con todas las características positivas y negativas de ese padre terrenal que tuvimos. En la carencia de un padre terrenal, en el sentido de una ausencia por divorcio o porque realmente fue un papá que simplemente preñó a tu mamá y se desapareció, pero ese padre terrenal no es la definición del padre que está hablando nuestro Señor Jesucristo, que por eso nos obliga en la oración a apartar y ponerlo en un lugar con el concepto santificado sea tu nombre. O sea, eso significa que mi Padre es exaltado de parte mía. O sea, en mi oración yo exalto a mi Padre Celestial. En las culturas antes, en el pasado, o sea, los padres eran venerados, especialmente el papá, era como un dios. Eso no era de nuestra época, pero sí, especialmente cuando uno ve las culturas chinas, las culturas de Medio Oriente, aún en la cultura de Occidente europea, estoy hablando de los reinos del pasado, de los imperios, el papá era la ley en el hogar. Y lo que ellos dijeran era lo que tenían que hacer. Punto. No había forma. Un hijo que se rebelara o dijera que no, esa era la ofensa más grave. O sea, en otras palabras, al padre en los tiempos pasados se le veneraba, se le santificaba, se le ponía en un lugar sumamente alto. Para nosotros, esta oración, santificado sea tu nombre, no significa mucho desde la perspectiva de la referencia que podemos tener como hijos con nuestro Padre terrenal. O sea, nosotros no nos metieron ese concepto, pero sí en cultura para la época de nuestro Señor Jesucristo, el único Padre que va a ser apartado, venerado, levantado, exaltado, glorificado, es el Padre Celestial. Y por eso, en la oración no quiero usar la palabra, pero quiero ser gráfico, nos obliga a nosotros a hacer esa declaración de honra, gloria y poder a nuestro Padre Celestial, para que mentalmente, en el contexto que él está hablando, puedan ubicar claramente a su Padre que nos adoptó, que les adoptó como sus hijos. Entonces ahí viene toda una revelación de lo que el Padre en nuestra oración quiere hacer, puede hacer y que nosotros queremos que Él haga. ¿Ok? Porque entonces automáticamente, por ser nuestro Padre, ya inmediatamente Él asume una responsabilidad que en la oración nosotros la estamos confesando y la estamos declarando. Bueno, lo voy a dejar aquí porque el próximo viernes voy a terminar esa oración más, voy a seguir desarrollando cómo en la oración es donde nosotros recibimos más revelación de nuestro Padre Celestial. O sea, la oración es clave. O sea, hay dos
dos cosas prácticas, dos movimientos prácticos, dos experiencias prácticas que nos sacan un poquito a nosotros de la forma como nosotros manejamos conocer algo. O sea, conocer al Padre y tener la revelación del Padre, primero tiene que ser a través del Hijo. Él es el que nos revela y por eso conocer al Hijo es conocer al Padre. ¿Ok? Y de nuevo, conocer al Hijo no significa o no es sinónimo o igual a recibirlo como Salvador y tenerlo en nuestro corazón, y nacer de nuevo. No es eso. Eso es lo que nos introduce. Pero conocer a Jesús es que cuando leemos los evangelios y la revelación de Jesús que tenemos en las epístolas y la revelación de Jesús que tenemos en el Antiguo Testamento, como el profeta Isaías, etcétera, conocerle a Él en su vida y en su revelación bíblica, entonces nos da la imagen y la revelación del Padre. Eso es una, a través de Jesucristo. Y eso lo voy a estar repitiendo todos los viernes porque tenemos que estar claros en lo práctico, cómo a través de Jesús conocemos al Padre y recibimos cada vez más la revelación, porque eso nos ayuda a nosotros entonces en la oración que Jesús nos enseñó a orar al Padre, porque nosotros no oramos al Hijo, no oramos al Espíritu Santo. Eso no significa que no hablemos con el Hijo y que no hablemos con el Espíritu Santo. Hay una diferencia entre la comunión con el Hijo, que hablamos con el Señor Jesús, y la comunión con el Espíritu Santo, que hablamos con el Espíritu Santo, y la oración al Padre. Eso lo vamos a estar hablando. Entonces, la oración eh, va compuesta de la revelación, y mientras más conocemos al Padre a través del Hijo, más efectiva se hace la oración nuestra, porque siempre es al Padre y nosotros podemos orar de una forma correcta si tenemos una revelación correcta del Padre. Así que, amados, esto, esto, esto que estamos introduciendo va a ser muy práctico, muy importante para tu vida, para que tú puedas tener éxito en el propósito de Dios por el cual te puso en el mundo. Porque todo esto no es que todo está para mí y puesto para mí, aunque yo como hijo tengo un montón de beneficios y el Señor me quiere bendecir, pero yo soy realmente un instrumento puesto en el mundo con un propósito grande, y para yo poder cumplir con la misión que el Señor me puso en el mundo y te puso en el mundo, tú tienes que tener la revelación correcta del Padre. Así que, Padre, gracias por la bendición que tú nos permites conocerte en esta noche. Gracias, gracias por eh, todos los beneficios y todas las promesas y todo lo que hemos recibido en tu palabra. Pero gracias sobre todo por el Hijo, que conocerlo a Él nos lleva a conocerte a ti. Amado Espíritu Santo, ayúdanos a que estos viernes y estos días nos metamos y nos ayude a meternos a conocer al Padre, de manera que cuando oremos eficazmente, eficientemente, y podamos ser los instrumentos tuyos para ser bendición a tantos y para cumplir el propósito por el cual nos ha puesto en la tierra como tus hijos, y dar a conocerte a ti a través de la revelación del Padre. Así que bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que han estado conmigo en este tiempo. Declaro que sus vidas, Señor, siguen siendo vidas de testimonio, de honra a tu nombre. Están protegidos, cubiertos con la sangre de Cristo, que ningún mal tocará sus moradas, que tú le das los deseos de su corazón, que tú pones paz en sus corazones, que tú les llenas de gozo, el gozo de la salvación, y los fortaleces, que tú los sanas y los libertas y los restauras y los levantas. Así los bendigo en el nombre de Jesús.
Amén, amén, amén. Mis amados.